Estamos de regreso aquí en nombre de la ley, platicando con el magistrado Ricardo Sodi Cuéllar acerca de un tema que el día de hoy es particularmente significativo, el proceso de Cristo. Nos comentabas, Ricardo, varias de las irregularidades de este proceso y nos quedamos en esta secuencia en la segunda instancia que podríamos llamar, la comparecencia ante Herodes Antipas. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en esa comparecencia prácticamente Jesús es encontrado libre de toda culpa de esa acusación de blasfemia que se le imputa por el Sanedrín, y realmente lo que resuelve Herodes Antipas es, en una forma un poquito sui generis, dejarlo libre de toda culpa, no señalarle ninguna culpa en particular de aquella acusación que se le si en vez de ponerlo en libertad lo remite otra vez con el procurador romano. Lo absuelve, pero no lo libera. Pero no lo libera. Vaya, vamos a pensar que en términos actuales le conceden un amparo para efectos, que es una figura perversa que hemos tenido en nuestros... Le conceden un amparo, pero para que vayan a acusarlo mejor. Vamos otra vez con el procurador romano. Tienes mi amparo, pero para efectos. ¿Para efectos de qué? De que te perfeccionemos la acusación, de que te podamos acusar mejor. Entonces, en esa forma, con un símil contemporáneo, el señor recibe su amparo para efectos y se va derecho otra vez, no a la libertad, sino con el procurador romano nuevamente. Lo cual, bueno, verdaderamente es un sinsentido, un contrasentido, pero así sucedió. Ricardo, el hecho, como nos lo narran los evangelistas, de que Herodes considera a Jesús de Nazaret algo así como un extraviado, o en todo caso como un farsante, como un mentiroso, podría asimilarse a la actual figura de la inimputabilidad. Bueno, es una pregunta complicada porque Jesús no era inimputable desde ninguno de los puntos de vista. Él se asumía como un líder religioso, como el Hijo de Dios, como el Mesías, y hacía su prédica, pero no desde un punto de vista de que fuera él un inimputable o estuviera extraviado mentalmente. Más bien lo podríamos ubicar dentro de un contexto de libertad religiosa y de libertad de creencia. La libertad de expresión, que también se le coarta a Jesús notablemente, porque él podía expresar libremente sus ideas políticas, sus ideas religiosas, predicar abiertamente, y eso tampoco se le permitió. Eso se le cuestionó tanto por el Sanedrín como por Herodes, y no se le permitía expresar sus ideas religiosas, sus ideas sobre las instituciones fundamentales, el matrimonio, sobre la ayuda al prójimo, sobre todos los aspectos que se pronuncia Jesús y que recogen los evangelios. Desde luego, esa falta de libertad, esa falta de tolerancia, fue una violación clarísima a sus derechos humanos y a los derechos humanos de todos sus seguidores. Dices muy atinadamente, absuelve pero no libera, y lo reenvía como si fuera un amparo para efectos de efectivamente figura perversa. Quizá ahí se origina el amparo para efectos, en las resoluciones de Herodes, ¿verdad? Esta es la verdadera ley de Herodes, ¿verdad? Dios está en lo grande y el demonio en las partes pequeñas, y ahí está el demonio en el amparo para efectos. Y por eso quizá decía Marcel Planiol que a los culpables es más fácil elegirlos que encontrarlos. Pues sí. Total, que después de Herodes viene un reenvío nuevo para comparecer nuevamente ante Poncio Pilatos, y dices tú, para perfeccionar la acusación. ¿Cómo estuvo esto? Para perfeccionar la acusación, porque ahora ya no era acusado de blasfemia, sino era acusado de sedición, rebelión, incitación o instigación a la rebelión, y ese sí que era un delito o una conducta ilícita considerada por los romanos. Los romanos tenían que tener el control de la zona de Judea, tenían que tener el control político de la zona de Judea, y era muy difícil lograrlo con una cultura tan fuerte, tan intensa como era la cultura judía. En consecuencia, cualquier instancia o instigación a la rebelión era severa, duramente castigada por la autoridad romana, porque ellos deseaban controlar, obviamente, la región y mantenerla en paz, pacificarla, la Pax Romana que tenía que operar en todo el imperio.
Y de esta manera un delito de sedición era severamente castigado, era una pena capital la que se debía imponer al delito de sedición. De esta manera se perfecciona la acusación y se le encamina hacia una conducta que los romanos severamente castigaban y que consideraban como ilícita. Por eso señalo que se le perfecciona la acusación. Y sin embargo, a pesar de todo eso, y hoy resultaría a los ojos del derecho contemporáneo un absurdo llamarlo hasta el proceso de Cristo, porque pareciera que ni siquiera fue un proceso, No. y entre otras cosas porque no termina en una sentencia ni condenatoria ni absolutoria. Aquella... Me lavo las manos, ¿verdad? La famosa frase, me lavo las manos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Incluso el propio Pilatos ordena que flagelen a Jesús, ordena que lo ridiculicen, que le pongan un manto, que le pongan una corona de espinas, para ver si así saciaban el clamor, obviamente, de la turbamulta asusada por los propios miembros del Sanedrín, las altas jerarquías judías, para tratar de contener esa fobia, decir, bueno, ya lo ridiculizamos. Lo trata de proteger. Lo trata de proteger, pero curiosamente lo trata de proteger violando sus derechos humanos, ¿verdad? Lo trato de proteger y lo flagelo. Pero además lo flagelan con esos flagelos tremendos que arrancaban pedazos de piel. La cola el látigo de 5 colas. El látigo de 5 colas. Le ponen una corona de espinas que le mancha el rostro de sangre, que le desfigura el semblante. Lo ridiculizan además poniéndole un manto púrpura y poniéndole una vara como si fuera cetro. Pues sí, si eres el rey de los judíos, bueno, ahí está tu trono, ahí está tu cetro, ahí está tu manto, los símbolos de la realeza. Y tratando de protegerlo, lo lastima, lo veja, lo denosta, y no solo eso, viola sus derechos humanos, lastima su integridad, y incluso le pregunta a Poncio Pilatos, bueno, ¿qué es la verdad? Dice, la verdad es el hombre que tienes frente a ti. Entonces Poncio Pilatos finalmente se lava las manos, algunos dicen que esa escena existió, otros que no existió, pero el tema de que se lava las manos es, bueno, yo no quiero tener absolutamente nada que ver con la muerte de este hombre, pero también él como autoridad impide que se continúen violando los derechos humanos de Jesús y permite que lo lleven hasta la crucifixión y que pierda la vida. En consecuencia, la autoridad no actúa como autoridad, la autoridad actúa permisivamente para que sea una turbamulta la que desencadene como si fuera una ordalía, un juicio de Dios, un juicio del pueblo, un linchamiento, pero no un proceso. No un proceso, no se permitió ofrecer, no se desahogaron pruebas, no se desahogaron audiencias como tales, no se les recibieron testigos, no hubo quien declarara en su contra como tal. En consecuencia, proceso no hubo. Hubo una secuencia de linchamiento que culminó con una serie de violaciones procesales, violaciones a derechos humanos, que desencadenaron con la muerte de Jesús. Ricardo, las últimas y más recientes generaciones de abogados han vivido muy obsesionadas con dos temas que consideran esenciales para mejorar el proceso. Una es la oralidad, que el juicio sea hablado y no escrito. Y otra, la sumariedad, que el juicio sea rápido y no sea lento. El juicio de Cristo, el proceso de Cristo, fue totalmente oral y no por eso fue un buen proceso. Fue totalmente sumario. Todo lo que hemos narrado se llevó a cabo en tan solo 15 horas aproximadamente según las Escrituras. ¿Qué podemos esperar o qué podemos apostar a la oralidad o a la sumariedad para la mejor justicia procesal? Bueno, yo no creo que la característica de los juicios sumarios sea una característica adecuada para procurar justicia. La oralidad tampoco es garantía de justicia, de ninguna manera. Lo que es garantía de justicia es la seguridad jurídica. Esa es la esencia y la clave de todo proceso garantista, la seguridad jurídica.
No el que sea oral, no el que sea un proceso rápido o expedito, sino que existan garantías y principios de seguridad jurídica. Eso es lo más importante y es lo que no tuvo Jesús. Jesús tuvo un juicio oral, Jesús tuvo un juicio sumario, pero no tuvo un juicio con garantías de seguridad jurídica. Hoy en día el tema de la oralidad abona más hacia la publicidad, abona más hacia la transparencia, abona hacia la certidumbre de que los jueces conocen sus asuntos y están con inmediatez conociendo al justiciable el desahogo de pruebas y ante su presencia se desahogan, cosa que en nuestro sistema no sucedía. Y por otro lado, que los procesos sean más rápidos y más ágiles y no sean tan complicados, también es una garantía de seguridad jurídica y de justicia. Dicen que justicia retardada es justicia denegada. En efecto, hay procesos que duran o duraban muchos años, pero también hay que considerar que duraban muchos años porque así lo querían los procesados. El procesado tiene el derecho de alargar su proceso el tiempo que quiera para aportar pruebas y ofrecer evidencia en su favor. A Jesús ni siquiera se le concedió ese privilegio. Los tiempos y los términos no estaban establecidos en una ley, no existía un principio de seguridad jurídica, no había garantías de debido proceso legal, no había respeto a términos procesales y por lo tanto no era un juicio sumario, era un juicio arbitrario. Era un juicio caprichoso, era un juicio que dependía de la voluntad y de las decisiones políticas de un solo hombre, el procurador romano. Realmente, como tal, no podemos hablar de un proceso de Cristo, sino más bien de una secuencia de actos, obviamente jurídicamente relevantes, porque tuvieron consecuencias en el mundo real, en la violación de sus derechos humanos, se cometieron innumerables delitos en el proceso a Cristo, pero como tal no hay un proceso, porque inclusive hay reenvíos de distintas jurisdicciones declinando competencias en varios casos desde una óptica contemporánea. Yo creo que tomando como ejemplo este extraordinario proceso histórico, sobre todo que conlleva la esencia de lo que debe ser todo proceso judicial, que es tener como centro la dignidad de la persona humana, dentro de un contexto de seguridad jurídica, y esa sería mi conclusión para este tema. Ricardo, estamos muy agradecidos en Excelsior TV por tu presencia y por tus interesantes conceptos. Nos queda en claro a todos la duda de si algo habremos cambiado en 2000 años. A pesar de haber mejorado nuestros sistemas y nuestras leyes, ya no existen los Judas Iscariote que acusan sin razón. Ya no existen los Poncio Pilatos que se acobardan ante su deber de impartir justicia. Ya no existen los Jesús de Nazaret que son juzgados a puro capricho y sin ningún motivo. Todo habrá cambiado o todo ha seguido igual o todo cambia para que todo siga igual. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias al doctor y magistrado Ricardo Sodi Cuéllar. Nos vemos la próxima semana aquí mismo para seguir hablando en nombre de la ley. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.